Nos vamos con la página número 33, actividades de contexto transversales. Hay varios problemas por aquí, son dos problemas muy interesantes. El primero, he visto que muchos lo resuelven utilizando derivadas, pero pues en este momento ustedes no pueden resolverlo utilizando derivadas porque no saben derivar. Entonces esta sería la solución analítica, utilizando un poquito de geometría analítica, valga la redundancia. Una jugadora de voleibol realiza un pase a su compañera. El balón fue lanzado verticalmente, el balón obviamente hace este movimiento, porque nunca van a ver que una pelota suba así. O sea, sí lo ven, pero se necesita de mucho esfuerzo para que la pelota siga la misma ruta y baje por la misma ruta. En el caso de las jugadoras de vóley, seguramente hacen un tiro parabólico. De acuerdo a los especialistas, el balón subió de acuerdo a la función, y aquí les están dando la función. Vamos a señalarle de rosita, es esta que tenemos aquí. Siendo t el tiempo en segundos y f de t la altura en metros. Nos dice, haz la gráfica de la función en el intervalo que va de 0 hasta 5 segundos. Vamos a graficarla. Si nos dice que la gráfica de la función que va a intervalos de 0 a 5 segundos, quiere decir que x solamente puede tomar valores de 0 hasta 5 segundos, ¿sale? No se vayan a confundir con eso. Yo aquí estoy utilizando, mejor dicho, en la gráfica que estoy haciendo de GeoGebra, voy a utilizar a x como si fuera el tiempo t, ¿sale? Y bueno, ustedes tienen que graficarlo de 0 a 5 segundos, obviamente de 0 a 5, y esa más o menos sería la gráfica que estaríamos teniendo. Esta gráfica que está aquí nos está señalando cuál es el movimiento parabólico de esa pelota. Obviamente iniciaría en donde está el origen, aquí en 0, donde acabo de tocar lo que dice raíz, en este puntito de aquí. Es que en la gráfica no puedo yo manipularlo con el láser. Aquí iniciaría y obviamente la pelota se va a mover en ese sentido, en el sentido parabólico. Esta va a ser la altura máxima. Entonces vamos a dejar de lado la gráfica. Ya vimos que es una parábola, puesto que es una función cuadrática. Haz una gráfica de la función, ya les mostré cómo quedó la gráfica. ¿En qué tiempo alcanza la altura máxima? Es decir, ¿cuánto le toma llegar hasta este punto que tenemos acá? El tiempo que sería lo que nos tomaría. En geometría analítica a ustedes les enseñaron que el vértice de una función cuadrática siempre está dado por x igual a menos b dividido entre 2a. Recordando que las funciones cuadráticas son ax al cuadrado más bx más c. Es decir, a va a ser el término cuadrático, el coeficiente del término cuadrático, b va a ser el coeficiente del término lineal, mientras que c va a ser el término independiente, o el coeficiente del término independiente, que resulta en lo mismo. Ahora, si nosotros nos fijamos aquí, este que tenemos por acá es a, es decir, este que tenemos acá marcado sería a, que vale menos 4.9, y este que tenemos por acá sería b, que vale justamente 18. Entonces con esto nosotros podemos encontrar cuál es el vértice de esa parábola. ¿Qué quiere decir que sea el vértice? Bueno, si yo tengo algo así, si yo tengo algo así, nosotros encontraríamos aquí dos tipos de coordenadas. La primera sería con el eje de las x, aquí, y la segunda sería obviamente con el eje de las y. Dicho de otro modo y aplicándolo a este problema, la x nos daría a nosotros el tiempo en el que alcanza la altura máxima, mientras que el valor de y nos daría, o la coordenada de y nos daría la altura máxima. Aquí a nosotros nos está preguntando el tiempo, o sea, la coordenada en x. Para saber cuál es el tiempo, obviamente pues necesitamos saber esta coordenada de x. Si nosotros sustituimos b y a como estos coeficientes que tenemos acá, entonces nos quedaría que menos b, que vale 18, dividido entre 2, que multiplica a, que vale menos 4.9, así. Entonces, ¿cuánto nos va a dar ese resultado? Pues tenemos que sacar nuestra calculadora, ¿verdad? Para poder saber qué onda. Vamos a poner menos 18, lo vamos a poner en forma de fracción, y abajo vamos a ponerle 2 multiplicado por menos 4.9. Ahí está. Y eso nos dice que vamos a tener una coordenada en x igual a 1.83. No lo voy a redondear, pero como x es el tiempo,
quiere decir que el tiempo en el que alcanza la altura máxima va a ser un t igual, porque acuérdense que x era t, 1.83 segundos. Quiere decir que esa jugadora en 1.83 segundos, que ese balón en 1.83 segundos pues va a alcanzar la altura máxima, ¿vale? Ahora, nos pregunta en el inciso C, ¿a qué altura se encuentra a los 2 segundos? Pues eso es muy fácil, lo que tenemos que hacer nada más es evaluar la función en 2 segundos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner f de 2 igual, y donde nosotros tengamos t, vamos a poner un 2. O sea, 18 multiplicado por 2 menos 4.9 multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Y bueno, vamos a utilizar nuestra calculadora. 18 por 2 menos 4.9 multiplicado por 2 elevado al cuadrado. Eso nos da un resultado de 16.4. Como estamos hablando en metros, porque aquí no los está diciendo claramente, quiere decir que a los 2 segundos van a alcanzar una altura de, o va a alcanzar una altura el balón de 16.4 metros. ¿Vale? La verdad es que se me hace una altura bastante alta, ¿no? 16 metros es más de un edificio de 2 pisos, pero bueno, es lo que nos da la función que nos están dando aquí. O sea, se me hace algo ilógico, pero pues cada quien, ¿no? Nosotros quiénes somos para criticar. Luego, el tiempo en que regresa al punto de partida. Bueno, esta es la parábola que tengo yo aquí en mi función. Aquí inicia, sube y luego regresa otra vez. Observen cómo para el punto de partida en y vale 0. Por lo tanto, tendríamos que decir que 0 va a ser igual a 18t menos 4.9 t cuadrada. Y hay que resolver esta ecuación para saber cuál es el tiempo en el que regresa al punto de partida. Obviamente sería como resolver la ecuación cuadrática, y recuerden que una ecuación cuadrática tiene 2 raíces. Se puede utilizar la chicharronera, la que vi en el anterior video, o podemos utilizar factorización. A mí me gusta más factorizar. Si yo lo factorizo, voy a utilizar el factor común, que en este caso es t, por lo tanto me quedaría 18 menos 4.9 de t. Comprobamos, t por 18 me da 18t, y t por 4.9 de t, pues va a ser 4.9t cuadrado. Tomo el primer factor que es t y lo igualamos a 0. T va a ser igual a 0. Ese es el primer punto. Quiere decir que en el punto de partida es en el tiempo 0. Obviamente la jugadora no lo ha lanzado todavía y ahí lo tienen. Ahora vamos a tomar el siguiente factor, que sería el 18 menos 4.9t, y eso va a ser igual a 0. Y vamos a despejar t. Me quedaría menos 4.9t, que va a ser igual a menos 18, porque el 18 que está sumando lo pasamos restando, y el 4.9 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo, es decir, menos 18 entre menos 4.9. Recuerden que negativo entre negativo es positivo, por lo tanto nosotros podemos dividir únicamente 18 entre 4.9 y eso nos da 3.67. Quiere decir que en 3.67 segundos, es una S, no vayan a pensar que es un 5. El balón está regresando a su punto, su punto de origen cuando está cayendo justamente en el momento en el que fue lanzado. ¿Vale? 3.67 segundos. Con eso queda ya resuelto ese ejercicio. Voy a borrar un poquito para poder hacer el siguiente, el que está en la parte de abajo. Un ciclista mantiene una rapidez. De hecho, vamos a borrarlo todo para de una vez jalar esa imagen y que nos dé espacio aquí en la pizarra. Un ciclista mantiene una rapidez constante de 20 km por hora durante la última etapa de una competición. Ojo, la última etapa de una competición, la cual cubre en un tiempo de 6 horas. Quiere decir que la última etapa duró 6 horas. Si al iniciar dicha etapa había recorrido 140 kilómetros, o sea que desde la primera etapa hasta la última etapa recorrió 140 kilómetros, grafica la función que determine la distancia recorrida. Obviamente la distancia recorrida va a ser los 140 kilómetros que ya recorrió, más lo que le falta recorrer en un tiempo de 6 horas. ¿Cómo se expresaría eso? Bueno, pues la función que nos quedaría aquí básicamente sería como la distancia en términos de x va a ser igual, bueno, no va a ser en x, vamos a ponerle en t porque es el tiempo. La distancia en función del tiempo va a ser igual a justamente 20 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo en horas
más los 140 kilómetros que ya había recorrido. Entonces la gráfica sería 20t más 140. Vamos a graficarlo. Vamos a manejar t como x, sería 20x más 140. Esta que está aquí sería nuestra gráfica o la gráfica del corredor, obviamente en la última etapa. Chequen cómo aquí estoy en este punto que es justamente donde él inició en 140 kilómetros, la última etapa. Hay que considerar siempre eso. Ahora esta es la función y la gráfica ya la vieron, es una función lineal. Inciso B, ¿cuántos kilómetros recorre en total? Bueno, pues si nos está diciendo que la última etapa le hizo en 140 horas y previamente la primera etapa fueron 140 kilómetros, pues hay que sustituir en esta función las 6 horas. Si la sustituimos, nos quedaría que la distancia de 6 va a ser igual a 20 multiplicada por 6 más los 140. Y bueno, 20 por 6 son 120 más 140, eso nos daría un total de 260 kilómetros recorridos. También lo podemos hacer en nuestra calculadora, ya saben, está facilísimo, 20 por 6 más 140, ahí está, 260 kilómetros. Quiere decir que los kilómetros recorridos en total son 260 kilómetros. Por último, en el inciso C, ¿cuántos kilómetros le faltaba recorrer cuando habían transcurrido 2 horas? Bueno, pues hay que evaluar ahora la función en 2 horas. Sería 20 por 2 más 140. Ahí le puse 4 y es 140. Y eso me daría un total de, 20 por 2 son 40, más 140 nos daría 180 kilómetros. Quiere decir que en 2 horas de la etapa final va a recorrer 180 kilómetros. Como el total es 260 kilómetros, le quitamos los 180 kilómetros que ha recorrido en esas 2 horas y el resultado nos daría 80 kilómetros. Quiere decir que le faltan por recorrer 80 kilómetros cuando este personaje únicamente había transcurrido con 2 horas. Y bueno, hasta aquí dejamos el video, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video.